Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta tercera edición de su programa favorito, Inconversos, aquí en Fiel Radio. La verdad es que estamos muy contentos de haber llegado ya aquí a la tercera emisión. Esperemos que sean muchísimas más. Entonces, pues platíquenme un poquito aquí en el chat qué tal ha estado su semana, qué han podido aprender, si han estado leyendo sus Biblias, qué han estado investigando. Igual queremos saber qué dudas tienen, qué cosas no les parecen de repente acerca de lo que han escuchado de Dios y demás, ¿no? Entonces, este programa precisamente es para eso, ¿no? Para ir cuestionándonos cosas que de repente no nos gustan o que no entendemos o que a lo mejor pues sí, son como controversiales y demás, ¿no? Entonces estaría súper padre, de verdad que este programa yo quiero que sea de ustedes, que podamos estar analizando cosas juntos, que pueda ser muy dinámico. Entonces igual ya saben, aquí en Fiel Radio, en todas las redes sociales nos pueden estar contactando, nos pueden estar mandando por ahí mensajitos o algo por el estilo con todas estas cuestiones. Si no, de todas formas, esto está ahorita en Instagram Live. Entonces, durante la transmisión en vivo también podemos estar por aquí interactuando y demás, ¿no? Entonces, me gustaría mandarle un fuerte saludo a David Pantoja, que es la persona que me está dando la oportunidad de tener este espacio aquí en Fiel Radio. Y me gustaría saludar también a Dan Gifran, que siempre veo que anda por acá acompañándonos, bien puntualita, es la primera en entrar siempre. Entonces, pues muchísimas gracias por estar sintonizándonos a estas horas, en cualquiera que sea su hora en la que nos sintoniza. o en el lugar en el que sea que esté, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de las religiones. Entonces, me gustaría que pusieran por aquí en los comentarios, o a lo mejor si estás viendo esto, si estás escuchando esto a través de YouTube, estaría increíble que también en los comentarios de YouTube participaras. O si nos estás viendo a través de www.fielradio.com, pues nos siguieras en redes sociales y a través de redes sociales pudieras interactuar con nosotros, ¿no? A través o en nuestras publicaciones o en nuestros mensajes y demás, ¿no? Entonces estamos bien pendientes de ti. Y pues me gustaría saber eso, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de las religiones? ¿Qué son? Los voy a estar leyendo, ¿no? Por acá. Si llegan a comentar algo aquí en Instagram, voy a estar leyendo sus comentarios. Dice David Pantoja, es el icono del globito. Pueden poner sus preguntas. Ah, no es cierto. Entonces, ajá. Creí que estaba opinando acerca de las religiones. En el iconito, aquí en Instagram Live, para los que nos están sintonizando a través de Instagram, en la parte de abajo, donde dice agregar comentario, del lado derecho, hay un como globito con una pregunta. Entonces, ahí si le dan clic, les da la oportunidad de escribir cuál es su pregunta, ¿no? Entonces, si no, pues a través de comentarios, no pasa nada. Y pues bueno, la verdad es que elegí este tema porque la semana pasada estuvimos platicando acerca de cuáles son las posturas del mundo, de las personas en general, acerca de qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues muchas personas tienen opiniones bastante diferentes, todos tienen un concepto bastante propio, obviamente cada quien habla conforme a lo que le conviene. Y pues estuvimos analizando varias de estas cuestiones, ¿no? Entonces, platiqué un poco acerca de cuál era la postura de Friedrich Nietzsche, que de hecho él criticó fuertemente a las religiones. Él pensaba que las religiones, fuera de ayudar, eran algo que nos detenían a nosotros los seres humanos para seguir avanzando, ¿no? Ahora sí que era como el freno que tiene el progreso, ¿no? En el mundo. Entonces, casualmente, no sé por qué, se enfocó más en criticar al cristianismo más que a otras religiones. O sea, él siempre estuvo en contra de las religiones, pero creo que pues todos coincidimos que le tiró un poco más al cristianismo, ¿no? Él tendrá sus razones, se me hace bastante curioso, no sé por qué haya sido, pero bueno, él estaba empeñado con el cristianismo, y yo creo que es algo que pasa incluso hoy en nuestros días, ¿no? Como que la gente es más dada a criticar el cristianismo que criticar a las demás religiones, siendo que
no sé, está extraño. Pero bueno, entonces el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de pues, qué es una religión, cuáles hay en el mundo y vamos a pues, tratar de ver si realmente pues, le hacen, o sea, si las religiones hacen del mundo un lugar mejor o si por el contrario pues, lo destruyen, ¿no? Entonces, algo con lo que me gustaría comenzar, antes que nada, creo que pues el ser humano, sea de donde sea, tiene grabado en su corazón la existencia de Dios, ¿no? Eso yo creo que es algo innegable. Todos los seres humanos a lo largo de la historia, por todo el mundo, viejitos, nuevos, de Europa, Asia, o sea, de todas partes, siempre todos han tenido algún contacto con o sea, todos han sabido que hay algo más allá, ¿no? Entonces... Y yo creo que hoy en día, no sé si se dan cuenta que de repente es bastante curioso. Yo creo que cada vez hay más gente que decide no creer en Dios. Hay más gente que se denomina a sí mismo ateo, agnóstico, etcétera, etcétera. Pero se me hace bien curioso que a pesar de que no les interesa nada saber acerca de algún dios o algo por el estilo, es bien curioso que siempre todos andamos mencionando a Dios, ¿no? Entonces, de repente estamos en alguna situación difícil con algún familiar o incluso de salud misma o económico, bla, 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 y siempre se nos sale al levantar una oración, ¿no? A quien sea, no sabes ni a quién, pero por inercia, como por instinto, siempre recurres a ver hacia arriba, ¿no? Igual cuando estás muy feliz o siempre que tenemos emociones fuertes, tendemos, no sé por qué, a mirar hacia arriba, ¿no? A agradecer o a reclamar o a pedir, ¿no? Entonces es algo pareciera como un instinto natural, ¿no? De todos los seres humanos. Y pues lo que les decía, ¿no? A lo largo también se ve en que a lo largo de la historia, pues evidentemente todos han adorado algo. Casualmente hasta personas que de repente han sido, pues muy malas personas, incluso también ellos saben que hay algo más allá o que tienen algún contacto. Por ejemplo, estaba el otro día investigando un poco acerca de la vida de Hitler. Que Hitler, pues obviamente él nunca dijo que creyó en Dios ni nada por el estilo. Pero pues yo creo que, todos podemos coincidir, o creo yo, a lo mejor esa es mi perspectiva muy personal. Habrá gente que por alguna razón difiera conmigo, pero creo que todos podríamos señalar que Hitler fue una mala persona, ¿no? O sea, exterminó a miles y millones de judíos y creó una guerra mundial y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que hizo muchas atrocidades por las que pues yo creo que es un poco evidente que fue un poquito de mala persona, ¿no? Entonces, no es por juzgar ni por criticar, pero pues los hechos ahí están, ¿no? Entonces, algo bien curioso de él es que él tuvo mucho interés por la mitología, ¿no? Especialmente la mitología germánica. Sí, germana se dice, y por la mitología teutónica, ¿no? Entonces, ese interés se vio bastante, ¿cómo se dice? O sea, se mostró demasiado tan solo en la simbología, la esvástica que él tenía en el partido nazi, toda su idea de la raza aria y demás, ¿no? Entonces es evidente en toda su ideología, en todos los símbolos, cosas que utilizó durante su mandatura, que él tenía como muchas creencias o ideologías basadas en antiguas culturas, ¿no? Entonces él creía fervientemente en estas cosas y también se sabe que él era muy aficionado a la astrología, a la yoga y a la mística medieval, ¿no? Entonces él estaba como metido en cosas pues por ahí medio místicas, ¿no? Estaba en cosas del otro mundo y demás, ¿no? Entonces, pues a pesar de que él no creía en Dios, él sí estaba muy consciente de que había algo más allá, ¿no? Vida después de la muerte, algo más allá de este plano físico, ¿no? Entonces, todas las personas en la faz de la tierra tenemos esto. El otro día, el pastor de la iglesia donde yo voy a una iglesia cristiana aquí en Cancún, se llama Comunidad de Fe. Y se me hizo algo bien curioso, la verdad es que me impresionó bastante, yo nunca había escuchado algo así, pero el pastor de la iglesia nos contó, ¿no? Que
él hace muchos años tuvo una plática con Zig Ziglar. No sé si alguien de aquí conoce a Zig Ziglar. Él fue un conferencista, él era muy bueno para las ventas. Y él estaba como metido en el mundo como del desarrollo personal, la motivación y demás, ¿no? Entonces él pues también le daba consultorías a empresas grandes. Entonces nos cuenta que él en una plática, Zig Ziglar le contó que él en una consultoría que le dio una persona que era dueña de empresas de contratación. En ese entonces, pues no era ilegal hacerle pruebas de detección de mentira a las personas. Entonces, esta persona le cuenta a Zig Ziglar, ¿no? Que pues, les hacía estas pruebas de detección de mentiras. Y casualmente, a todas las personas que le decían que no creían en Dios, o sea, cuando les preguntaban, oye, ¿tú crees en Dios? Las personas que decían que no creían en Dios, siempre el detector de mentiras se activaba, o sea, estaban mintiendo, ¿no? Entonces, muchas veces pues eso, o sea, toda la gente dice que no cree en Dios, pero hay algo en nuestros corazones que, pues, no sé, nos dice que sí hay algo más, ¿no? Entonces se me hizo muy impresionante este hecho, ¿no? O sea, qué casualidad que se activara el detector de mentiras, ¿no? Entonces, pues, si por ahí alguien que nos está viendo dices que no crees en Dios, pues analízate, ¿no? Probablemente sí crees en algo, ¿no? Entonces, obviamente hay gente que esto pues, lo desarrolla más, investiga más. Hay gente que la verdad es que no le interesa, o sea, crees en algún Dios o tienes ese sentimiento de que hay algo más allá, pero pues decides no investigar, no leer. Entonces al final pues tú te creas en tu mente algún Dios o alguna teoría o cómo podría ser y demás, ¿no? Entonces yo de entrada te invitaría a que pues, te analices, ¿no? O sea, si es cierto que tenemos esta eternidad grabada en el corazón, pues yo creo que valdría la pena analizar en qué vamos a creer, ¿no? Entonces, un poco para eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, pues de entrada, yo creo que las religiones es ese algo que nos inventamos los seres humanos como para alcanzar ese vínculo con Dios o con este sentimiento que tenemos todos los seres humanos. Entonces, pues vamos a definir qué es una religión, ¿no? Si nos encontré en el diccionario de Oxford Language, dice que una religión es un conjunto de creencias religiosas, valga la redundancia, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, que pues pueden ser un dios o varios dioses, ¿no? Otra definición que encontré fue en Wikipedia. Quise tener una seria y una para que se viera esa dualidad, ¿no? Entonces, una fuente fue Oxford y ahorita voy a leer la de Wikipedia. Vamos a ver qué dice Wikipedia. Wikipedia dice que una religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Entonces, pues creo que ambas definiciones van, o sea, como que concuerdan con el imaginario que nosotros, o con el concepto que nosotros tenemos de lo que es una religión, ¿no? Creo que van por ahí. Y estuve investigando y prácticamente las religiones se dividen como en 3 etapas, ¿no? Primero comenzamos con las primeras personas, las primeras tribus. Ellos veneraban a los espíritus, ¿no? Entonces comenzaron venerando como a los espíritus, no sé qué concepto tenían ellos. Después fue evolucionando y ahora ya les llamaban dioses, ¿no? Entonces, por lo regular eran culturas que eran religiones politeístas, creían en muchos dioses. Entonces cada cosa como paranormal o cosas que le llamaban mucho la atención o etcétera, o aspectos de la vida natural o sobrenatural o mitológica y demás, les llamaban dioses, ¿no? Entonces dios de la lluvia, dios del sol, dios de los animales, dios de la tierra, dios de todo, ¿no? Entonces curiosamente los judíos eran los únicos, eran de las muy poquitas grupos étnicos que su religión era monoteísta, ¿no? Entonces ellos creían que solamente había un dios y que ese dios era creador de todo y era dios de todo y de todos, ¿no? Después fue evolucionando y ahora lo que tenemos hoy en día son sistemas bastante complejos, ¿no? Antes creo que nada más eran como conjuntos de creencias que pensaban un cierto grupo de personas en algún determinado lugar y ya, ¿no?
Pero hoy en día, pues la verdad es que vemos sistemas bastante complejos, ¿no? Donde hay jerarquías y hay iglesias y están inmiscuidas con el gobierno, con leyes, etcétera, ¿no? Entonces ya son algo más complejo que una simple creencia, ¿no? Ya son sistemas, son organizaciones con millones de pesos de recaudación, etcétera, ¿no? Entonces han evolucionado bastante. Y pues hoy en día tenemos las 5 más importantes, ¿no? Que son el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el islam y el cristianismo, ¿no? Entonces son las más grandes, obviamente hay muchísimas más. Algunas son denominadas todavía sectas o tienen otros nombres, ¿no? Entonces, pero las más grandes y las más reconocidas son estas 5, ¿no? Entonces estaría padre darle como una pequeña como leída, una pequeña reflexión acerca de cada una, o sea que a grandes rasgos, obviamente explicar cada una desde su historia hasta cada cosa que piensan y demás, pues sería algo eterno. Entonces, pues vamos a mencionar nada más unas cuantas cosas y a resaltar algo pues como los puntos más importantes, ¿no? Entonces, el judaísmo, dice aquí que el judaísmo es una de las religiones más antiguas y de hecho se caracteriza por traer consigo gran parte de la historia cronológica y registros de la fundación del mundo. Ellos leen principalmente la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento para nosotros los occidentales, o la gente como que está bajo el cristianismo. Nosotros lo conocemos más comúnmente como el Pentateuco, ¿no? Entonces son los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces básicamente en estos 5 libros se basa su religión. Sin embargo también tienen la Tanaj. La Tanaj es un compendio que abarca estos 5 primeros libros, que es donde vienen prácticamente pues, las leyes y como la creación del mundo. También incluye lo que son los profetas y los escritos. Entonces esta Tanaj ya abarca tanto el Pentateuco como los libros, no sé, Salmos, Daniel, Zacarías, Isaías, etcétera, 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 ¿no? Es prácticamente todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y luego, además de esto, ellos tienen el Talmud. El Talmud es bastante interesante, de hecho, no sé si se han dado cuenta, últimamente se ha estado poniendo de moda, incluso hoy en Occidente, muchas personas han como comenzado a voltear a ver el Talmud. Ojo, no al Antiguo Testamento, sino al Talmud. Entonces, ¿qué es el Talmud? El Talmud es un inmenso código civil y religioso, entonces ya no nada más son creencias religiosas, sino ya son normas, son leyes, ¿no? Es civil y religioso. Fue elaborado entre el siglo III y el siglo V por eruditos hebreos de Babilonia y por eruditas de Israel, ¿no? Entonces, ellos no creen en el Nuevo Testamento, los judíos no creen en el Nuevo Testamento, para ellos Jesucristo no es el Mesías y pues de hecho lo siguen esperando. Entonces, este Talmud, pues básicamente son como las interpretaciones que estos rabinos de Babilonia y de Israel tuvieron acerca de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, pues un conjunto de personas dijo, pues ya a mí me suena que esto significa esto y creo que esto podría ser así, etcétera, etcétera. Y ahorita casualmente es el libro que más leen los judíos, el Talmud. Entonces ya no están tan centrados en exactamente lo que escribió Dios, sino ahora están más centrados en lo que los hombres interpretan acerca de lo que escribió Dios, ¿no? Entonces es bastante curioso. De hecho, el otro día estaba viendo un análisis, un estudio que se me hizo la verdad fascinante. Que la verdad si tienen la oportunidad de investigar un poco más acerca de esto, yo se lo recomendaría bastante. Resulta que en Daniel 7 hay una profecía. Si ustedes estudian el libro de Daniel, en el capítulo 7 viene una profecía donde se habla de exactamente cuándo iba a venir el Mesías, que para nosotros pues es Jesucristo, ¿no? Entonces en esta profecía se habla exactamente de cuándo iba a llegar. Y tal cual, o sea, se cumplió justamente en ese año que menciona esta profecía, fue cuando llegó Jesucristo. Pueden googlearlo, busquen profecía de Daniel 7, no sé, investiguen algo acerca de eso, ¿no? Entonces, la verdad es que esta profecía a mí me voló la cabeza, está bastante específica. Y es bastante curioso que cuando lees el Talmud hay una parte en donde maldice, o sea, los judíos que escribieron el Talmud maldicen a las personas
que tengan la osadía de tratar de interpretar Daniel 7. Así textualmente dice que se les calcoman los huesos y la piel y que lo peor y que su alma sea borrada por la faz de la tierra. Así, cosas muy terribles para las personas que intenten descifrar la profecía de Daniel 7. Y pues creo que es bastante lógico, pues si descifras Daniel 7 y te das cuenta que esta profecía apunta a Jesucristo, pues se acaba el judaísmo, ¿no? Entonces, pues investíganlo, la verdad es que está muy padre, a mí me sorprendió bastante. Y pues bueno, continuamos, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos, como les comentaba, obviamente no vamos a poder profundizar tanto en su historia, en sus creencias y especificaciones y demás, porque sería algo muy complejo. Eso ya les va a tocar a ustedes. La verdad es que estaría muy padre que pudieran investigar un poco más acerca de cada una de estas religiones. Y al final se trata de eso, ¿no? De ir sacando conclusiones. Pero otra cosa que me gustaría señalar acerca de los judíos, que se me hace bastante curioso acerca del comportamiento que tiene el pueblo judío, es que por lo regular su interpretación acerca del Antiguo Testamento tiende a ser muy literal. No sé si alguien de ustedes conoce cuáles son los tefilín. Son unas como unas plaquitas, como unos sellos que tienen escritos los 10 mandamientos. Y entonces ellos se los ponen literalmente, esas tablitas con los 10 mandamientos, se los ponen en la frente, se los amarran con unos cordones y se los amarran también en los brazos. Entonces, cuando lees Deuteronomio, ellos basan ese fundamento en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 7 y 9. Está hablando acerca de los 10 mandamientos de la ley de Moisés, y Dios dice textualmente, átalas a tus manos como un signo y llévalas en tu frente como una marca, ¿no? Entonces, los judíos, bastante textual, o sea, hicieron eso. Entonces, pues las ataron en su frente y las ataron en sus manos y andan por la vida, ¿no? Con estas, búsquenlo, se llama tefilín. Entonces van a encontrar imágenes bastante curiosas de los judíos con estas marcas atadas en sus frentes y en sus manos. Y ellos decidieron tomar este pasaje como algo literal. Entonces yo me pregunto si Dios se refería a eso, o si tal vez se refería con átalas a tu frente como estos mandamientos tenlos presentes en tu manera de pensar, en la forma en la que tomas tus decisiones, en la manera en la que te vas a estar en la manera en la que vas a estar aprendiendo, pensando, decidiendo. Y átalas en tus manos en la manera en la que vas a estar haciendo, ¿no? ¿Qué decisiones, qué vas a estar haciendo? ¿Vas a ayudar a tu prójimo? ¿Vas a hacer esto? O sea, a mí se me hace bastante más lógico que Dios se refiriera a esto, ¿no? A que las tengas presente en tu mente, en tus decisiones y en la manera en la que actúas, ¿no? No creo que Dios haya referido literalmente a que te las tenías que amarrar. De hecho, no sé en qué manera amarrarte los 10 mandamientos en tu frente y en tus manos podría de alguna manera mejorar el mundo o hacerte mejor persona. Entonces, pero bueno, ellos deciden tomar esta interpretación bastante literal, y así hay varias cosas que tienen los judíos que se me hacen bastante curiosas, que deciden tomarse como las cosas muy literales, ¿no? Pregunta Andrea Alcántara, budismo, judaísmo, está el Islam, el cristianismo y el hinduismo. Esas son las 5: judaísmo, budismo, islam, ya me hice bolas. Judaísmo, budismo, islam, cristianismo y el hinduismo, ¿va? Esas son las 5. Y bueno, a grandes rasgos, es el judaísmo. La otra parte es el hinduismo. El hinduismo tiene aproximadamente 4.000 años de existencia. Ellos cuentan con más de 3 millones de dioses. Obviamente unos son más importantes que otros, como Shiva, Brahma, Krishna. Ellos creen que al morir tú reencarnas pasando por un proceso de karma, obviamente. Entonces te toca estar en algún ser superior o en alguno más chico, en algún animal o algo por el estilo. Y entonces
o mejoras o empeoras, ¿no? De acuerdo a tus acciones. Entonces, básicamente tienes muchas oportunidades hasta que le atinas y eres una buena persona y llegas al nirvana, ¿no? El nirvana es ese estado en el que pues ya como que trasciendes, se rompe ese ciclo de reencarnaciones que tienes. Entonces, pues básicamente ellos tienen muchas chances, ¿no? Tienen muchas chances de ir mejorando hasta que pues llegan a ser buenas personas y se van al nirvana, ¿no? Entonces, pues si analizamos un poco a los países que tienen esta religión, pues de repente nos podríamos dar cuenta que como que no les está yendo muy bien, ¿no? Entonces, creo que en vez de ir siendo mejores personas, pues van retrocediendo un poco, ¿no? La verdad es que cada vez hay más violencia, más crueldad en esos lugares. Y pues bueno, ¿no? Entonces ellos básicamente, pues algo que se me hace bastante curioso es que también, al igual que los judíos, tienen ciertos ritos en los que si cumples y haces puntualmente tales cosas, automáticamente pasas al nirvana, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí veía un video de Luisito Comunica en el que él va a un lago donde la gente del hinduismo cree que si mueres y te avientan ya sea tu cadáver o tus cenizas en ese lago, que de entrada pues, me hace bastante antihigiénico, pues automáticamente rompes ese ciclo de reencarnación y ya te vas, o sea, al nirvana, ¿no? Como ya lo hiciste, ¿no? Te vas al cielo, por así decirlo, ¿no? Entonces, tienen cosas muy puntuales, muy específicas que si, a pesar de que hayas hecho lo que hayas hecho, pensado como hayas pensado, si haces X cosa, logras el perdón y te vas al cielo que ellos crean que existe, ¿no? Ahí es el río Ganges, exactamente, es el río Ganges. Entonces, en el Islam, ellos creen que no hay un Dios más que Alá. Alá es una religión monoteísta, al igual que el judaísmo. Entonces, ellos creen que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá, ¿no? Es la última persona que fue enviada por Alá. Y pues inició el Islam con la predicación de Mahoma por ahí del año 622 en la Meca, que actualmente es Arabia Saudita. Su libro es el Corán. El Corán es un libro que, según Mahoma, se lo dio el arcángel Gabriel. Entonces, digo, no hay algo que lo diferencia mucho de la Biblia. La Biblia fue escrito en un periodo muy largo de tiempo por muchas diferentes personas y todas hablan de lo mismo. Aquí es un libro que alguien de la nada se sacó de quién sabe dónde. Obviamente ellos creen y dicen y afirman que se lo dio el ángel Gabriel y que obviamente es la palabra de Dios, de Alá. Y pero digo, o sea, a mí se me hace interesante eso, ¿no? O creo que es como una diferencia bastante padre, ¿no? O bastante curiosa, que la Biblia, es lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Que fue escrita por muchas personas a lo largo de muchas generaciones. Y pues todo habla de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es más difícil encontrar un libro así. De hecho, creo que no hay ningún libro que sea así. Que un libro que fue escrito por una sola persona, que de la nada, pues mira, ya aquí está. Y pues bueno, a mí se me hace como un poco más verídico el de la Biblia, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión muy personal. Puedes pensar otra cosa. Y pues bueno, ellos creen, ellos deben orar 5 veces al día, orientados a la Meca. Yo creo que todos los hemos visto en televisión o en algún video. Al menos una vez ellos tienen que ir a la Meca, o sea, Arabia Saudita, en su vida, para ser buenos creyentes. Y están divididos entre los chiitas, ellos y los sunitos, ¿no? Los chiitas, ellos creen que cuando murió Mahoma tenía un yerno que se llama Ali, y ellos creen que él es el legítimo sucesor. Sin embargo, cuando eso pasó, hubo por ahí una disputa y lo mataron. Entonces, Ali creo que también tenía más hijos o algo por el estilo. Entonces, el caso es de que ellos creen que tienen una descendencia y por lo tanto los descendientes de Mahoma son los que tienen que gobernar. Y la otra parte, los sunitas, ellos no creen que Mahoma haya tenido descendencia. Y por lo tanto, pues eligen a sus gobernantes, pues pues ellos eligen a sus gobernantes, ¿no? Entonces, unos creen en el linaje y otros creen que ellos los tienen que... Entonces, están divididos, de hecho, incluso entre ellos mismos tienen bastantes conflictos y bastantes guerras. Y pues bueno, ¿no? Eso es algo en lo que ellos creen.
Y pues también tiene una serie de ritos y actos que al cumplir llegas al cielo. De hecho, una corriente bastante extremista, yo creo que todos los hemos escuchado por ahí en alguna anuncio o algo por el estilo. Pues ellos creen que de hecho, si tú mueres en alguna guerra o matando a alguien o explotando o algo por el estilo, en el nombre de Alá, tú automáticamente te vas al cielo, ¿no? Entonces, pudiste haber sido muy grosero y muy mala persona a lo largo de tu vida, pero si al momento de morir pues explotaste en el nombre de tu Dios, en el nombre de Alá, pues automáticamente no pasa nada, sea lo que sea que hayas hecho, automáticamente te vas al cielo, ¿no? Entonces en el budismo, ellos casualmente son una religión que es atea, ellos no creen en un Dios como tal. El Buda es aquella persona, es como un estado. El Buda es aquella persona que ha logrado un completo despertar espiritual y que ha logrado trascender, ¿no? Entonces el Buda es un grado religioso como tal, ¿no? Entonces ellos no creen en ningún Dios como tal. Ellos creen que la clave para ser una buena persona y para trascender es despojarte de todo lo material. Tú tienes que meditar, tienes que realizar ciertas oraciones, tienes que ser una buena persona, tienes que ser amable, bondadoso, bla, bla, bla. Pero siempre hablan del mérito propio, ¿no? O sea, tú tienes que ser buena persona por tus propios méritos. Entonces tienen algunas afinidades con el hinduismo. Por ejemplo, ellos también creen en el nirvana y en el karma. Y pues bueno, ¿no? Entonces igual algo que los hace similares al resto de religiones es que pues de igual forma tienes que hacer ciertas cosas muy puntuales para lograr trascender y para llegar a esa meta, ¿no? Que es la divinidad, es el cielo o lo que sea que cada una de estas religiones cree, ¿no? Entonces, por último está el cristianismo. El cristianismo tiene 4 vertientes principales que están divididas por contextos históricos, políticos, sociales y criterios de interpretación. Estas 4 vertientes son la principal, que es el catolicismo, que tiene más de 1.300 millones de creyentes. Está el cristianismo o protestantismo, que son alrededor de 900 millones en el mundo. Está el cristianismo ortodoxo, que son 270 millones de creyentes aproximadamente. Y las iglesias ortodoxas orientales, ¿no? Por esa parte de Rusia y demás, que tienen alrededor de 86 millones de personas, ¿no? De creyentes. Sin embargo, yo personalmente, Rodrigo Barajas, las dividiría en dos. Y creo que sea de la que sea que pertenezcas, puedes estar en alguna de estas dos divisiones, ¿no? Y estas dos divisiones son las personas que quieren ser salvos por obras y las personas que son salvos por gracia, ¿no? Entonces, voy a platicar un poco acerca de lo que es la base del cristianismo. El cristianismo, la base, es que pues todos somos pecadores y no me dejarán mentir, y si eres sincero contigo mismo, pues puedes llegar a la misma conclusión, ¿no? La verdad es que la regamos en muchas cosas todos los días contestamos mal, hacemos alguna ofensa a alguna persona, somos egoístas, somos groseros, somos etcétera, 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 ¿no? A algunos se les nota más, algunos son cuestiones más internas o más del corazón, porque puedes aparentar ser muy buena persona, pero probablemente por dentro la envidia, los celos, el rencor, el enojo, el egoísmo te corrompen, ¿no? Entonces, todos somos pecadores, punto, ¿no? Entonces, y la realidad es que por más que te esfuerces, pues no vas a llegar a ser perfecto. Creo que nadie lo ha logrado, tristemente, hasta ahora. Y pues la Biblia dice que, textualmente, ¿no? Que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Sin embargo, y por lo tanto, pues todos estaríamos condenados, ¿no? Por cuanto todos pecamos. Sin embargo, Jesús, siendo Dios mismo, Él se despojó de su divinidad, se humilló y se hizo hombre, bajó aquí a la tierra siendo hombre y murió murió de la manera más cruel. Creo que nunca nadie ha muerto de una manera tan terrible como él murió. Y lo hizo para pagar por nuestros pecados, ¿no? Entonces, esta paga del pecado es la muerte, pues ya la hizo Él por nosotros. Ya no tenemos que morir nosotros para pagar nuestro pecado, sino que ya está pagado. Y pues Él resucitó y ahora todos podemos ser salvos, simplemente si confesamos de todo corazón que Él es nuestro Señor y Salvador.
¿no? Entonces encontramos que aquí no es algo de puntualmente cosas que tienes que hacer, sino que es un regalo. Simplemente Jesús mismo murió por nuestros pecados, y si confiesas que Él es tu Salvador, automáticamente eres salvo. Obviamente, pues es claro que esta confesión pues tiene que llevar un cambio de conducta, ¿no? No puedes decir que soy fan del Cruz Azul y después de tantos años al fin gana y no emocionarte. Entonces no tendría lógica, ¿no? Entonces, pues no puedes decir que te gusta algo y no hacerlo, ¿no? A mí que me gusta, yo puedo decir que me encanta la música. La verdad es que todos los días estoy escuchando música. Es algo que me fascina, que me gusta, ¿no? Entonces lo haces todos los días. Entonces, si de repente dices que crees en Dios, y que crees en Jesucristo y que lo aceptas, pero nunca lees tu Biblia, nunca oras, te vale, no te importa hacer la voluntad de Dios, sigues pensando por ti mismo, actuando por ti mismo, pues probablemente no es cierta esa confesión que hiciste, ¿no? Sigues sin entregarle tu vida, ¿no? Entonces, pues realmente lo hiciste de los dientes para afuera, ¿no? Entonces, si es algo sincero, va a haber un cambio en tu forma de vivir y ver las cosas, ¿no? Eso es bastante evidente, eso es obvio, ¿no? Vas a comenzar a leer más la Biblia, vas a comenzar a orar, vas a comenzar a tomar las decisiones conforme a lo que dice la palabra y no conforme a lo que tú quieres, ¿no? Conforme a lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, esta es como la diferencia, y yo creo que en el cristianismo, en estas cuatro áreas, en estas cuatro vertientes del cristianismo, tanto en los católicos como en el protestantismo, como en la iglesia ortodoxa y como en la iglesia ortodoxa oriental, yo creo que podemos encontrar a estas personas, ¿no? Que gente que sigue pensando en los ritos, sigue pensando que con ir a misa, con ir al templo cada fin de semana, pues con que cumpla con X, con tal y tal reglas, ya con eso la hice, ¿no? Ya estoy del otro lado. Y no han entendido realmente de qué se trata el evangelio, ¿no? Y cuál fue la misión de Jesucristo en esta tierra. Y pues es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Después de investigar un poco acerca de todas las religiones, pues todas coinciden, ¿no? Entonces coinciden en que si vas, no sé, si vas de rodillas a la basílica, obtienes tal perdón, ¿no? Se te perdonan tales pecados. Si rezas tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, tantos bla, 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 obtienes el perdón de tus pecados. Si haces esto, obtienes tal perdón. Si tocas aquí, si vas con tal reliquia, si le das un beso a tal manto, si vas a la Meca, si vas aquí, si vas allá, obtienes tu perdón, ¿no? Obtienes la salvación. Si guardas tal fiesta, si celebras tal cosa, si haces esto en específico, obtienes el perdón, ¿no? Te vas. Si mueres aquí, si tus cenizas son espolvoreadas aquí, o si mueres de tal forma, o si haces esto, etcétera, etcétera, logras tal, ¿no? Si vas puntualmente a la iglesia todos los domingos o todos los sábados o en tales fechas, o si cada primer viernes de cada mes, o etcétera, etcétera, si haces eso, entonces obtienes la salvación, ¿no? Si pagas tanto, incluso hubo mucho tiempo que la iglesia católica estaba con las indulgencias. De hecho, hoy en día las podemos encontrar en muchas partes del mundo, lo que son las indulgencias. Entonces, si pagas por tal cosa, obtienes tal perdón, ¿no? Si donas a tal lado, obtienes tal perdón, ¿no? Entonces, si muerdes haciendo tal, obtienes tal perdón. Entonces, si te das cuenta, todas las religiones hablan de eso, ¿no? Si haces tal, obtienes tal, ¿no? Pero si se dan cuenta, son puras cosas honestamente superficiales, ¿no? Entonces, yo aquí les preguntaría, ¿qué vale más? Una acción, hacer algo porque tengo que hacerlo, porque voy a obtener tal recompensa, o una actitud, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, ¿qué vale más? ¿Actuar porque tengo que, o actuar por amor? Porque entendí que Jesucristo murió por mis pecados, que no tengo que hacer nada más, y en agradecimiento y en amor y en gratitud voy a entregarle mi vida y voy a comenzar a vivir como Él quisiera que yo viviera, ¿no? Entonces, pues por supuesto que es más difícil actuar por amor, ¿no? Que simplemente seguir reglas. De hecho, pues yo creo que en nuestro día a día pues podemos obedecer o podemos hacer cosas que nos piden, no sé, en el trabajo, nuestros papás o alguien, pero honestamente no lo hacemos de corazón, lo hacemos de mala gana, bla, bla, bla. Entonces, pues de repente no tienen como tanto valor nuestras obras, sino qué tenemos dentro, ¿no? La razón por la que hacemos, ¿no? Entonces, pues listo, esta fue la tercera edición de Inconversos, aquí en su estación favorita, Fiel Radio.
Y pues me gustaría despedirme y concluir, como siempre, invitándolos a que de verdad abran sus Biblias, que de verdad, la verdad es que a mí me emociona tanto, tanto, tanto que tengan la oportunidad de conocer realmente al Dios de la Biblia, ¿no? O sea, que no se hagan un concepto de lo que ustedes creen o escuchan o piensan que es Dios, sino de lo que realmente está escrito, ¿no? Que puedan conocerlo a través de la palabra y que puedan darse cuenta de lo diferente y de lo maravilloso que es, ¿no? Entonces, nos comparte por aquí Andrea, dice, leí hace poco que la nueva era, el movimiento de la nueva era, tiene nuevas creencias, como por ejemplo por ejemplo, moralidad, evolución, etcétera. Sí, de hecho el conjunto el movimiento de la nueva era, la verdad es que es bastante complejo. De hecho creo que también tienen como muchas vertientes, muchas como ramificaciones, pero básicamente ellos creen que pues, todas las religiones son antiguas, que ya pasaron, y por lo tanto tiene que haber un nuevo movimiento, ¿no? Un nuevo despertar espiritual. Y obviamente pues todas estas está escrito por humanos, por seres humanos, que entonces está basado en lo que yo creo, yo pienso, debería, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos creen que debería haber una religión mundial en la que pues, todos sea paz y amor y tolerancia y buena onda y demás, ¿no? Entonces, sí es un movimiento en el que tristemente incluso muchas iglesias cristianas se están sumando y en general, o sea, todas las religiones se están uniendo a este nuevo movimiento de la nueva era y pues trae por ahí varios fundamentos basados en ideologías también antiguas, en los sumerios, en el cosmos y varias ciencias ocultas, ¿no? Entonces la verdad es que valdría la pena también que se den como una leída por allá. Al final yo creo que es bastante padre poder analizar muchos puntos de vista y nosotros sacar nuestras conclusiones, ¿no? Yo honestamente sí me gusta escuchar y leer un poco acerca de todo y honestamente digo, voy a sonar muy favoritista o a lo mejor te parece muy lógico que alguien cristiano opine pues, obviamente acerca de o sea, que la mejor es el cristianismo, pues es algo evidente, pero honestamente no he encontrado una ideología o algo tan bonito como lo que es el cristianismo, ¿no? El hecho de que alguien haya pagado por tus pecados y que tú lo único que tengas que hacer es aceptar a Cristo y tratar de vivir la vida lo más conforme a su palabra posible, ¿no? Y la verdad es que cuando analizas cada una de estas reglas o cada una de estas leyes que la Biblia estableció, la verdad es que son reglas de verdad fascinantes, o sea, son reglas tan bonitas, tan orientadas a ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que pues yo eso, ¿no? Entonces me gustaría ya cerrar invitándolos a que simple y sencillamente lean su Biblia, ¿no? Lean la Biblia, pueden comenzar por los evangelios, y pues nada, ¿no? Igual si alguien quiere leerla y no sabe por dónde empezar o algo por el estilo, con muchísimo gusto nos pueden mandar mensaje a nuestras redes sociales, aquí a Fiel Radio, y con muchísimo gusto les vamos a estar compartiendo algún plan de lectura o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pues nada, espero que les haya gustado, espero que les haya despertado este capítulo más inquietud por saber más acerca del Dios de la Biblia y por qué no también de algunas otras religiones para ir como comparando y que puedan darse cuenta que de verdad como Dios no hay otro, ¿no? Entonces, pues nada, espero que les haya gustado y que tengan una excelente semana. Bye, nos vemos.